andan bien? Un gusto Un estar gusto tenerte por acá. presencialmente. Sí, tuvimos la exclusiva. La exclusiva, sí. Sí. Creo que ahora tengo un poco más de En calma. aquel momento era todo teoría. Era por lo Ahora menos, sí, ya, ahora ahora ya hay estamos varios partidos ya jugados, tenemos ¿no? como 5 o 6 meses de práctica. Y bueno, acá andamos, sobreviviendo, que es lo importante. Sí, bueno, ¿y cómo han resultado estos primeros partidos? Bien, bien, es una nueva realidad, un nuevo tiempo político, un nuevo gobierno, una nueva también realidad política en el Senado y en diputados, una realidad también diferente a la que veníamos acostumbrados desde la salida de la democracia o la salida de la dictadura hasta ahora. Generalmente los gobiernos de diferentes signos políticos tenían por lo menos mayorías parlamentarias propias. En el caso nuestro tenemos mayorías en el Senado de la República, 17 senadores con la vicepresidenta y nos faltan 2 votos para tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, así que eso también genera como un nivel de exigencias mayores. Claro. También una situación diferente desde el punto de vista político y social. Y bueno, también aprendiendo en la marcha, ¿no? Da la impresión que la experiencia anterior del funcionamiento del Parlamento en años anteriores o en este periodo de gobierno está siendo bastante más diferente ahora que lo Sí, que era antes, sí, ¿no? sí, Antes como que habían ciertos códigos ya prefijados que de repente no estaban escritos en ningún lugar, pero que llevaban a que con la mirada se entendieran más allá de que eran de partidos diferentes. Ahora me parece que no. A ver, relacionamiento en el Parlamento hay porque No nosotros digo que no haya, pero es nos diferente, hablamos me mucho. parece. Sí, yo creo que hay como un corrimiento de ciertos límites en ese sentido. Y creo que hay como una dispersión de las oposiciones. Los partidos ya no tienen quizás una representación tan central. Hay liderazgos entre los partidos. No es lo mismo Javier García que Álvaro Delgado, que la calle Pou en el Partido Nacional. No es lo mismo Bordaberry que Ojeda en el Partido Colorado. Y bueno, también hay un conjunto de partidos que son más chicos, pero que también tienen representación en la Cámara de Diputados. Yo qué sé, hay, bueno, Identidad Soberana, que es nuevo, Cabildo Abierto. Es decir, son realidades diferentes que te dispersan un poco primero la posibilidad a veces de tener acuerdos más generales. Y al mismo tiempo que yo creo que hay como ciertos actores de la oposición, no todos, que están un poco medio como ansiosos o apurados, ¿no? Entonces están como... más que haciendo una oposición, construyendo una oposicionitis, ¿no? Es decir, una cosa es ser oposición, nosotros fuimos oposición el periodo pasado, e intentamos ser una oposición responsable, es decir, a las cosas que entendíamos que el gobierno estaba haciendo mal, al mismo tiempo de señalarlas, también proponerle a la ciudadanía qué haríamos nosotros en caso de ser gobierno, porque eso también después a la gente le puede servir para decir, bueno, hay estas miradas y estas propuestas. Creo que en este caso nosotros tenemos algunos sectores de la oposición que están más bien en una cruzada para ponerse a todo y están medio halaganes en eso, no proponen cosas nuevas, más bien critican. Y bueno, esa es una fase de ser oposición, pero no es la única. Y creo que ahí también hay como cierto también, por lo menos, desfasaje entre lo que la gente espera y lo que uno termina dando, y me parece que ahí también hay un componente. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar con esa realidad. Yo tengo que, me toca en este año ser coordinador de la bancada del Frente, por suerte tengo un conjunto de compañeros, el senador Antonini es uno de ellos, y muchos compañeros que tienen una experiencia muy importante. Y bueno, también tenemos una barra muy importante en la Cámara de Diputados, 2 diputados acá del departamento, Mari y Joaquín, y los compañeros que también hacen las suplencias, que también tienen una importante presencia ahí en la Cámara de Diputados, pero también tenemos que ir tratando de ir limando aspereza. Yo te escuchaba ahí, yo siento una sana envidia entre ese aura que existe entre el relacionamiento entre el Congreso de Intendentes y el presidente Orsi. Ojalá eso estuviera más presente. La gente quiere ver más aquello que Sí. esto. Y además son los mismos partidos, ¿no? Sí, Es sí. raro, ¿no? Es decir, es como los mismos partidos que en lugares diferentes se comportan diferentes. Y bueno, eso también es un poco inentendible porque de los 19 intendentes, 4 son del Frente, uno en particular, el resto son del Partido Nacional. Y ahí vos ves a Nicolás Olivera, que era senador hasta hace poco, y que tiene la misma conducta, ¿no? Si yo no digo que él cambió siendo senador y ahora es diferente cuando es intendente, tiene una posición de ser una oposición responsable y constructiva. Porque Ya me lo parece que dijo. también El otro día eso... estuvimos hablando del tema con él, justamente. Y bueno, creo que eso es como también, y es raro porque es un partido, a veces son diferentes, pero bueno, hay diferentes visiones. También creo que hay diferentes responsabilidades, no es lo mismo la responsabilidad que puede tener
un senador que de repente no tiene ninguna responsabilidad de gobierno a la que puede tener un intendente, que tiene que gobernar el conjunto del departamento para todos los habitantes, los que lo votaron y los que no lo votaron, y bueno, y tiene que tener niveles de cooperación con el gobierno nacional y los gobiernos municipales que también lo hacen ser más, por lo menos, más flexible, con una mirada más pragmática. Y bueno, yo creo que a veces hay determinadas visiones que construyen como barreras en ese sentido. Después hay otros también que tienen otra posición. También en eso, por eso yo digo que hay matices y también hay varias oposiciones. Yo con Pedro Bordaberry he tenido, además de que tenemos diferencias, hemos tenido también muchas coincidencias en algunos temas. Con Robert Silva también en algunos temas. Con algún integrante del Partido Nacional. Al Partido Nacional lo veo más como disperso, ¿no? Es decir, como lo veo como que no termina nunca, es decir, como falta de un liderazgo, ¿no? Es decir, la movida esta de que la calle Pou anda surfeando allá en Costa Rica y como que no le da importancia a lo que pasa a nivel nacional, los tiene a ellos muy, como falta de una conducción general, y bueno, y eso también le genera tensión y no, le genera tensión al sistema político, pero bueno, son las cosas son los bueyes que hay que arar, y bueno, y también uno tiene que trabajar con eso. En los tiempos políticos, habitualmente, el comienzo del año y la asunción del nuevo gobierno lleva a que el resto de ese año sea el presupuesto quinquenal la principal atención, ocupación y preocupación de cualquier gobierno. Todo esto que has narrado, ¿los ha sacado del foco? ¿Los distrae? No, nosotros no. Sí nos genera más esfuerzo, pero a ver, nosotros a principio de este año hicimos una reunión muy importante, la bancada de senadores y diputados, somos 65 legisladores, si es la bancada de gobierno, la bancada más grande del país, con Fernando Pereira, con Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, y ya fijamos más o menos cuáles eran los tonos y los hitos de este año. Y las dos ideas fuerzas, además del nuevo tiempo político, la nueva realidad política, que esto era un ciclo de transformaciones, no solamente en este año, sino un conjunto de años importantes, que había dos hitos importantes. Uno iba a ser la rendición de cuentas, que ya pasó, que tuvimos una importante discusión sobre cuál es el estado de situación del país, que no es tan lindo como nos pintaban y es un poco más complejo de cómo nos imaginábamos. Y al mismo tiempo, el otro hito era la ley de presupuestos, que es básicamente cómo vos le ponés recursos económicos y financieros a los compromisos de campaña que asumiste a lo largo de toda la campaña y cuando fuiste oposición. Y esas son las dos leyes más importantes hoy. Además tenemos unas iniciativas en otros planos, pero creo que sin duda son los dos momentos más fundantes. Creo que la ley de presupuesto es la ley fundante del gobierno. Es decir, un gobierno que no tiene presupuesto es un gobierno que no tiene combustible, ¿no? Entonces, también ahí hay un componente importante para poder vehiculizar algunas iniciativas. Y todo esto no nos ha distraído eso. Al contrario, yo creo que esto es como una carrera con obstáculos, ¿no? Nosotros hemos entrado en esta carrera sin detenernos, sin fundir biela, ¿no? sin salir corriendo a todo lo que da al principio de la carrera y no llegar sin aire a la meta, y también saltando algunos obstáculos y tratando de que esos obstáculos no sean un impedimento para llegar al fin de la carrera. Y en eso estábamos, hemos logrado tener acuerdos con respecto a, por ejemplo, salvar una institución muy importante del sistema mutual como es el CASMU. Logramos también tener acuerdos para salvar la caja de profesionales y pensiones del Uruguay, que era algo que estaba también muy complejo y que logramos tener recursos y esfuerzos para eso. Logramos integrar el conjunto de las comisiones del Parlamento Nacional, elegimos a dos integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también tiene niveles de acuerdo de casi 2/3 de la Asamblea General, o sea, una mayoría muy importante. Logramos acuerdos en ese sentido. También logramos acuerdos en materia de la integración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Uno de los ministros se jubiló, nombramos a un representante de común acuerdo entre los diferentes partidos políticos. Logramos acuerdos para la integración de las oposiciones y de la votación de sus venias. Entonces, todas esas cosas son también hitos, o por lo menos etapas que fuimos quemando, que nos permiten hoy tener otra
otra confianza. También en el medio se nos meten temas, ¿no? Y también en esos temas muchas veces hay actores que intentan también que esos confianza que se vienen construyendo, como en el ludo, en vez de avanzar 2 casilleros, retrocedamos 4. Es el juego de la política. Uno tiene que estar concentrado y siempre ir pensando las jugadas más adelante para justamente no desnortearse. Y bueno, yo creo que en eso no nos hemos desfocalizado. Vamos a seguir trabajando. Tenemos ahora, sin duda, la ley de presupuestos se va a presentar el domingo en el Parlamento. Mañana Yamandú nos convocó a la residencia de Suárez a los senadores y senadoras y diputados y diputadas del Frente Amplio. Vamos a tener una jornada de trabajo. Es una ley muy ambiciosa, un incremento de 140 millones de dólares en términos de los gastos de funcionamiento, pero si uno mira también las obras que se van a hacer, son casi 700 millones de dólares más, o sea que estamos hablando de casi 900 millones de dólares el primer año que se va a incrementar, en un contexto donde en realidad tenemos un déficit fiscal el más alto de los últimos 35 años, y eso hay que reequilibrar las cuentas públicas, porque las cuentas del Estado están desordenadas, y eso también tiene determinadas dificultades para, sobre todo, dar seguridades de que las cuentas, no las actuales, que las estamos pagando, que son gastos que se asumieron en el gobierno anterior, sino las futuras también se puedan ir cumpliendo, porque eso también, el Uruguay en eso tiene una posición país que es muy importante, independientemente de los gobiernos, siempre los uruguayos cumplimos nuestro... Hacerse cargo. Y bueno, y yo creo que eso es parte también de nuestro claro. posicionamiento país, nos da seguridad, nos permite a los empresarios y al sector productivo tener niveles de confiabilidad, ¿no? De que no cambie un gobierno y cambian todas las reglas, como en otros países. Y bueno, eso es parte del activo país. Eso no lo podemos perder, independientemente de los colores políticos que tengamos. Eso creo que tiene que tener un talante nacional. Y bueno, después al mismo tiempo, esta ley prevé cosas importantes. Es decir, el esfuerzo mayor que se va a ser para cuidar las infancias y las adolescencias. Ahí hay 5 ejes que nosotros definimos. La necesidad de que el país crezca, la economía tiene que crecer a niveles más importantes. Necesitamos, para que crezca, inversión pública, sin duda, pero la inversión que mueve la actividad económica del Uruguay es la inversión privada. Para tener niveles de crecimiento de un 2,5%, que es lo que se está previendo en un mundo bastante convulsionado, necesitamos tener niveles de inversión de casi 20% del PBI. Estamos hablando de 16.000 millones de dólares año a año. A veces cuando teníamos una EPM, un Monte del Plata, eso ayudaba a mover las cuentas públicas. Eso hoy no existe, entonces tenemos que... El gobierno nacional, el Estado puede ayudar, pero no puede invertir 16.000 millones de dólares porque no los tenemos en rutas, en carreteras, en puertos. Los necesitamos, pero no los tenemos. Hay un tercio de eso que lo va a poner el Estado nacional, pero el 2/3 tiene que ver con la inversión privada, y para eso necesitamos generar no solamente estabilidad, sino asegurar algo que es importante, que es la tasa interna de retorno de esas inversiones, es decir, que los que inviertan van a tener ganancias, porque nadie invierte por filantropía, ¿no? Uno invierte para obtener recursos, y también tener una tasa interna de retorno social, es decir, que haya más trabajo, mejores ingresos, mejores niveles de vida de los uruguayos y uruguayas, y bueno, en ese equilibrio estamos en ese sentido. Nos decía Eduardo Botinelli que en el último trabajo que presentó esta semana, que el título principal era cuáles son los problemas principales que le ocupan a los uruguayos. Entre seguridad y trabajo hay un alto porcentaje, 70% casi, ¿no? Sí. Eso también, de alguna forma, puede entenderse que va a estar reflejado en la direccionalidad de los recursos. Sí, sin duda. Primero porque el trabajo es la principal política social que nosotros nos vamos a proponer desarrollar en este gobierno. ¿Sí? A partir de que uno tiene trabajo de calidad, ingresos, uno puede acceder a una mejor vivienda, a comprarle los championes, la túnica a los gurises para ir a la escuela. Es decir, empieza a tener otra realidad en la sociedad, y bueno, eso es estructurante en la vida de cualquier ciudadano. Quien tiene trabajo lo sabe, quien no tiene trabajo lo sufre, ¿no? Entonces, esos son elementos, y además... Y hacer la propia dignidad de cada persona. Y claro, y además, al mismo tiempo estamos viviendo transformaciones en el mundo del trabajo. Hablábamos fuera del aire, no es lo mismo la transmisión que se hacía en una radio hoy, es decir, hace 20, 30 años, lo que se hace, ¿no? La cantidad de gente, el grado de formación que tiene que tener, ¿no? El operador hoy, que además de operar en términos de audio, tiene que saber de luces, de video, ¿no? Es decir, hay un conjunto de saberes que también van complejizando la labor. Hay trabajos afrales que antes
tenían mayores niveles de ingresos y que te permitían vivir de repente en el año con mayor estabilidad. Esas zafras hoy se han acortado, no solamente el turismo, la zafra del citrus, la zafra del arroz, la zafra de la caña, ¿no? Es decir, que antes también le permitían a muchos uruguayos picotear y vivir mejor. Eso también hay una, por lo menos, problematización. Y bueno, creo que eso hay que atenderlo. Por otro lado, y hay que ver cómo fomentamos la producción nacional para que exista trabajo nacional y sobre todo exista ingreso nacional. Y después la seguridad, porque en realidad la razón de un Estado es asegurar niveles mínimos de vida y sobre todo seguridad para sus ciudadanos y ciudadanas. Es decir, que uno cuando salga de su casa y vaya al almacén o tenga que ir a trabajar, vaya y vuelva seguro. Que si nuestros hijos o nuestras hijas o nuestros nietos tienen que ir a la escuela, al liceo, también no estemos con el corazón en la boca pensando que le puede pasar algo. Ni que hablar que puedan tener problemas de otra índole. Entonces ahí hay un elemento que es importante. El Estado uruguayo, si uno mira la foto larga, no vamos a meterlo en términos partidarios, hemos tenido una dificultad importante y un aumento de la letalidad del crimen en nuestro país. Hoy hay muchas personas que son asesinadas en guarismos quizás que hace 15, 20 años atrás eran impensables. Y bueno, ahí tenemos que poner un foco en la represión, en el combate y también en tener medidas de inteligencia y tecnología para evitar que esas cosas sucedan, no solamente reprimirlas, y al mismo tiempo en la reinserción, ¿no? Porque si nosotros somos muy buenos y eficientes metiendo gente presa, pero después que están adentro de la cárcel, o privados de libertad, no tienen los mecanismos para poder, por lo menos lo que pueden y los que quieren, reinsertarse en la sociedad. En Uruguay no existe, por suerte, ni la pena de muerte ni la cadena perpetua, entonces también ahí tenemos una dificultad importante. Y ni que hablar el tema de que haya más policías, que haya policía comunitaria, que es algo que se había dejado de hacer, que es esa policía orientada a problemas sociales, que esté en la cercanía, que conozca lo que pasa en el barrio, que además de estar, sepa cuáles son los problemas, no solamente de seguridad más generales, sino también incluso de violencia intrafamiliar, que se pueda detectar, trabajar con las escuelas, con las instituciones públicas. Bueno, eso también es otra variable importante. Y ni que hablar del tema del crecimiento y la innovación. El Uruguay necesita, además de tener niveles de inversión, necesita tener también niveles de mejora de la productividad. La productividad se logra trabajando mejor, siendo más eficientes quienes trabajamos, los trabajadores, pero también incorporando tecnología y educación para mejorar la productividad de los factores, ¿no? Como se le dice en términos económicos, de los sectores productivos. No es lo mismo la cantidad de leche que produce una vaca hoy que la que producía hace 20, 30 años. Si uno mira la foto larga, el Uruguay es más productivo. No es lo mismo lo que produce el sector arrocero de lo que se producía antes, no es lo mismo la soja, no es lo mismo, ¿no? Los que crían ganado. Es decir, hay niveles de productividad importantes, el Uruguay no se ha avanzado, pero también es verdad que tenemos rezagos estructurales, tenemos que incorporar riego para tener mayores niveles de productos por hectárea, o de soja, o de arroz, eso es importante. Ni que hablar que existe ahora un programa Procría a nivel ganadero para que en realidad se pueda mejorar la reproducción ganadera y que eso, que sin duda es trabajar en los vientres de las vacas para que tengan novillos, nos permitan también tener mayores niveles de productividad en el sector industrial cárnico, y esos son elementos que tienen que ser política de Estado, porque lo comienza este gobierno, pero seguramente el gobierno que venga, del signo político que tenga, también lo va a tener que hacer. Y bueno, eso creo que son como las líneas importantes. Y ni que hablar la educación. Yo no es mi métier, pero sin duda ahí todo lo que invertamos en educación siempre son dineros bien invertidos y son también cosas que van a tener resultados en el largo plazo y que además le sirven al Uruguay de manera sensible, ¿no? Vinculado a todo este tema que has desarrollado hasta ahora, las declaraciones de Valcorba en esta semana y las de Odone, ¿son contradictorias o son complementarias? Y yo creo que, bueno, lo de Valcorba es algo que dijo en una charla que seguramente hay que ver el contexto. Yo creo que tenemos un gran equipo económico. Gabriel es, la verdad, que una joyita dentro del gobierno, porque además de ser un excelente ministro de Economía y académico, intelectual reconocido, creo que tiene un recorrido muy importante en materia de vinculación al sector productivo. Trabajó básicamente
en el ámbito privado toda su vida y él ahora está intentando devolver eso que la universidad y el sector productivo le dio a la sociedad. Y eso creo que a mí, que la verdad además hablo bastante seguido con él, me genera cierta seguridad y sobre todo respeto de que las cosas se están haciendo bien. Te podrá ir mejor o peor, eso después también depende de las circunstancias, no solamente de la voluntad de uno, pero creo que eso también es importante y creo que el Uruguay tiene ahí una joyita. Y creo que después sí hay, sin duda, diferentes visiones. Yo creo que lo importante acá es que hay un rumbo claro, el gobierno y el ministro de Economía ha sido enfático que hay 5 ejes, que tienen que ver con el crecimiento económico, con la infraestructura, con la inseguridad, o cómo mejoramos el nivel de seguridad, la inclusión y el hábitat, ¿no? O la vivienda en términos más puntuales. En ese marco, con estos cartuchos que tenemos, que no son de repente los que quisiéramos en términos generales, quisiéramos tener más recursos para aportarle, estamos haciendo y focalizando en los recursos. Y va a haber un compromiso del gobierno nacional de esos 5 ejes y esas 63 medidas cumplirlas. Y bueno, y creo que eso se está viendo, hay cosas que ya han cambiado. Ayer estuvimos en Rocha, pero la semana pasada estuvimos en Flores, en Salto, en varios departamentos. Y bueno, vas al centro de salud, al hospital, y la gente ya nota que los medicamentos que antes faltaban, hoy hay más orden en la farmacia, se pueden conseguir los medicamentos crónicos, se está ordenando el acceso a los especialistas, se están planificando obras de infraestructura, algunas que son hasta muy necesarias porque hay mucho rezago. Y bueno, y al mismo tiempo eso te va permitiendo después ir pensando con otra visión, porque una vez que vos tenés de repente el medicamento para tu enfermedad crónica, que antes de repente te costaba accederlo, tenías que pagarlo en tu bolsillo lo que podían, también te dificultaba pensar en otras cosas. Y bueno, eso creo que también es lo que se está también intentando ordenar. En lo que tiene que ver con la economía doméstica, en Uruguay hay señales que estamos diciendo de que Uruguay es un país caro, de que el dólar está barato y que el combustible es el más caro del mundo. Esos 3 temas, ¿van a seguir así o de alguna forma se puede esperar alguna diferencia? Bueno, estamos trabajando, ¿no? El Ministerio de Economía y el gobierno ha hecho algunas iniciativas importantes para tener estancias de promoción de la inversión. Hay factores que son sin duda estructurales. El dólar no lo manejamos nosotros, no tenemos la maquinita para hacer los dólares y depende mucho de lo que pasa en la Reserva Federal. Es verdad que en los últimos 5 años tuvimos un atraso cambiario de los más altos de los últimos 40 años, ¿no? Y eso impacta en el sector agroexportador, sin duda, pero después termina impactando en toda la cadena, porque en realidad el grande se lo pasa al chico y el chico es el que termina teniendo menos espalda para afrontar esa situación. Y eso es una preocupación importante, porque si el chico, el que cría ganado, tiene dificultades para conseguir los insumos, porque en realidad tiene menos rentabilidad, nacen menos novillos y ahí empieza el lío. Entonces, y así todo. Yo creo que ahí hay elementos que nosotros tenemos que ver cómo mitigamos algunos impactos. Por ejemplo, pongo un caso concreto. En la frontera con Brasil, nosotros en el periodo pasado tuvimos una diferencia de tipo de cambio con Argentina, un desvío de comercio muy grande, más de $1.000 millones de dólares de dinero de los uruguayos y uruguayas que gastamos en Argentina, porque sí, había un éxodo prácticamente, cruzaban los puentes, la gente iba a cargar nafta y después se aprovechaba, se cambiaba los lentes, se arreglaba los dientes, hacía todo pelo y barba, ¿no? Hacía todo. Y eso, sin duda, también tuvo un efecto importante para disminuir la inflación, ¿no? Porque disminuyó el consumo, pero tiene un efecto muy complejo, sobre todo en las economías regionales. Eso hoy está pasando algo parecido con Brasil. Un 40% de diferencia de tipo de cambio con Brasil y además una frontera seca, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, estableció medidas de mitigación. Bueno, tratamos de generar buenas medidas para tener la libre importación, la microimportación, achicamos el IVA o algunos impuestos para que los comercios no pierdan competitividad con respecto a los productos brasileños. Establecimos un IMESI especial para el combustible en Brasil, que es en Uruguay, en la frontera con Brasil, que también tiene un impacto importante. Y con eso, no te digo que estamos más competitivos, porque la diferencia es muy grande, pero por lo menos los comerciantes, y sobre todo quien generan trabajo, ¿no? Y empleo, no tienen tanta dificultad y no cierran. Esas son medidas que son importantes y que tienen que ver con eso, con cómo nosotros desarrollamos políticas diferenciales para sectores que tienen
sin duda, debilidades y focalizado en determinadas cosas. No es lo mismo el sector agroindustrial que el comercio minorista de la frontera con Brasil. Y creo que lo que hay es ahora una mirada un poco más fina, más sofisticada, más selectiva de poner. También hicimos una cosa que es muy importante, que es es fácil, no es fácil decirlo, la despapelización o desburocratización de algunos elementos en nuestro país. Todos sabemos que en Uruguay, un caso bien concreto, la pasta de dientes sale 3 y en Brasil la misma pasta de dientes del otro lado de la frontera sale 1, ¿no? Y la misma pasta de dientes, lo fabrica la misma fábrica. La única diferencia es que en Uruguay a veces le exigimos un conjunto de papeles y permisos que a veces son inviables para que otros puedan importar y que haya libre competencia. Estamos trabajando también en mejorar eso, porque en realidad eso también le da una oportunidad, no solamente al grande, al chico, ¿no? Que de repente, si tiene que importar algo y después tiene que hacer 200 trámites, no le da la vida ni el dinero. Y hay un esfuerzo muy importante en generar justamente marco normativo. Yo me enteré ahí, no sé si todos saben, que había un certificado que se tenía que pedir negativo. Es decir, vos le tenés que pedir, en este caso al Ministerio de Salud Pública, que te certifique y pagar de que el Ministerio de Salud Pública no tenía que hacer un control sobre algo. Es una cosa dantesca, ¿no? Es decir, Orwell no se hubiera imaginado. Y bueno, y eso es lo que estamos intentando. Bueno, se cobraba en el puerto de Montevideo la tasa para financiar a los ex trabajadores de la estiva, cuando en realidad, desde la reforma del sistema portuario en la década del 90, la ANSES, los trabajadores de la estiva, la vieja estiva, no existen más. Hay trabajadores sin duda que hacen la carga, pero en realidad no. Y ese impuesto que era de 8 millones de dólares se cobraba, entre otras cosas, a los exportadores y a los importadores. Entonces, esas cosas son las que estamos mejorando. Por supuesto que todo ministro de Economía quisiera quedarse con esos 8 millones y hacer otras cosas, pero bueno, eso también son medidas que tratan de promocionar la actividad económica y sobre todo abaratar el costo de vida de los uruguayos y uruguayas, porque nosotros, además de tener trabajo, tener ingresos, queremos tener una vida un poco más holgada desde el punto de vista también del costo para todos los uruguayos y uruguayas. Y bueno, estamos en eso. A veces es difícil, no es fácil, pero yo creo que vamos bien. Ha sido una interesante charla, pero tenemos que redondearla. Sí, veo que andan haciendo en la agenda hay gente nerviosa acá alrededor que se hace tarde. Andan haciendo ahí, yo me quedaría un rato más, pero bueno. Sí, nosotros con gusto también seguiremos esta charla. Te estaremos recibiendo en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y gracias por la entrevista. No.